Hace ya algunas semanas, meses prácticamente, que comenzamos el estudio de esta carta a los Colosenses, escrita por el apóstol Pablo. Cuando comenzamos parte de la introducción de la carta, pues hablamos acerca del motivo o el propósito por la que el apóstol escribió la carta. Y decíamos que pues cada carta tiene un objetivo, ¿verdad?, principal, una razón, algo que el escritor tiene en la mente, ¿verdad?, a la hora de escribir la carta. Y sabemos que pues obviamente es inspirado por el Espíritu Santo, pero como ministro a las iglesias, el apóstol Pablo, pues en su observación de las diferentes congregaciones y en su comunión con Dios, pues él tenía un propósito en la mente a la hora de escribir cada una de las cartas que él escribió. Y en este caso específicamente a la iglesia que estaba en la ciudad de Colosas, pues hablábamos nosotros que uno de los propósitos, si no es que el propósito principal por el que él escribió esta carta es para hacerle frente o para advertir a la iglesia acerca de las enseñanzas equivocadas o erróneas que estaban entrando a la iglesia, que no se estaban basando, ¿verdad?, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que en el tiempo que se escribieron estas cartas, pues la iglesia todavía no tenía un fundamento, una Biblia, ¿no?, un Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros, pero conocían las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que les había enseñado a sus discípulos, a sus apóstoles, y que ellos asimismo también habían enseñado, ¿verdad? Pero la advertencia del apóstol Pablo era precisamente porque esa enseñanza se estaba distorsionando. Estaban entrando personas a las iglesias que conscientemente y de manera premeditada pues estaban torciendo las escrituras para lograr propósitos específicos también ellos. Y una de las consecuencias que tenía esta distorsión de la palabra de Dios pues era básicamente en la conducta de las personas, de los creyentes que estaban en esa ciudad. Hemos estado mirando esta carta y miramos cómo algunos de ellos pues las enseñanzas los llevaban a llevar vidas extremadamente religiosas, ¿verdad?, con prácticas muy extremas, muy radicales, absteniéndose de muchas cosas y haciendo muchas prohibiciones, pensando que eso los iba a salvar o que eso los iba a llevar con una relación con Dios, ¿verdad?, que iban a agradar a Dios por practicar aquellas cosas. Pero también podemos mirar aquí en la carta que otra de las consecuencias era el otro extremo, ¿verdad?, que algunos comenzaban a llevar vidas muy permisivas, muy licenciosas, saliéndose, ¿verdad?, de la medida, de los estándares que la misma palabra de Dios nos trae, ¿verdad?, nosotros como cristianos. Entonces, ¿cuál era la solución, ¿verdad?, para el apóstol Pablo, que hemos estado estudiando a lo largo de todas estas semanas? Pero la pregunta sería, casi al término, ¿verdad? Estamos prácticamente ya a unas semanas de terminar esta carta, unos párrafos de terminar esta carta. Entonces, ¿cuál sería básicamente la solución? Podemos decir la clave o la llave del éxito para los hermanos de la iglesia en Colosas, pero también para nosotros, ¿verdad?, y para todo creyente, para todo cristiano. ¿Cuál sería la solución para que nosotros podamos llevar vidas que glorifiquen verdaderamente a Dios? Que no nos vayamos a un extremo o al otro, sino simplemente que caminemos vidas conforme a la palabra de Dios, conforme el Señor Jesucristo nos enseñó en su doctrina, en su palabra, en su enseñanza. Entonces aquí en el versículo 16, yo creo, hermanos, que el apóstol Pablo nos está dando esa llave o esa clave para que nosotros podamos vivir una vida centrada en Jesucristo. Cuando dice en el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia
en vosotros. La palabra de Cristo está refiriéndose a la palabra de Dios. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y creo firmemente, hermanos, que esa es la solución para nosotros como creyentes. Obviamente, si meditamos en lo que eso implica para nosotros, ¿verdad? Esta frase sencilla y corta, la palabra de Cristo, la palabra de Dios more en abundancia en vosotros, nos dice también que corremos el peligro, ¿verdad? Nosotros, y que ha estado, lo que había estado sucediendo en la iglesia a los colosenses, que había estado entrando, que habían estado menospreciando o teniendo en poco la palabra del Señor. Es decir, que no estaba tomando el lugar principal o relevante que debería de tener la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Estaba siendo reemplazada, ¿verdad?, por enseñanzas de hombres o de personas que entraban con argumentos convincentes y que la gente los estaba creyendo. Y le repito esta palabra que el apóstol Pablo escribió para esa iglesia específicamente, pues nos alcanza a nosotros hasta nuestros días también, ¿verdad? Es un peligro que recién comenzaba a entrar en aquellos tiempos, no solamente a la iglesia de los colosenses, sino a todas las iglesias que había en aquella época. Pero si nosotros reflexionamos en los días que nosotros vivimos y miramos nosotros la relevancia o la importancia que nosotros como cristianos le damos a la palabra de Dios, y específicamente quiero aclarar que aquí al iniciar este versículo 16, el apóstol Pablo se está refiriendo al contexto de la iglesia local, en sus reuniones, lo que ellos practicaban ahí en la congregación. Entonces, si nosotros meditamos, observamos lo que en este tiempo vivimos y la preeminencia o la importancia que nosotros le damos a la enseñanza de la palabra de Dios, y si somos honestos en términos generales, en la iglesia cristiana miramos, podemos sacar un balance, ¿verdad? Y decir en realidad que podemos decir que estamos menospreciando, estamos teniendo en poco, por lo menos no estamos dándole el lugar principal que la palabra de Dios merece dentro de las iglesias cristianas. Y tal vez sería una contradicción que digamos esto, ¿verdad? Pero simplemente falta observar, y como muchas veces en lugar de una enseñanza cristiana podemos mirar que toma el lugar los testimonios, ¿verdad?, de las personas, enseñanzas que vienen de otras fuentes. Cuando escarbamos poquito nos damos cuenta que vienen de enseñanzas de la psicología o de filosofías de este mundo. ¿Y cuál es la consecuencia finalmente de eso? Pues las consecuencias son las mismas consecuencias que la iglesia tenía en el primer siglo, ¿verdad? En la iglesia primitiva, que no sabemos, nosotros no alcanzamos a distinguir o no alcanzamos a discernir la manera en que la palabra de Dios nos llama a nosotros como creyentes a vivir en este mundo. Entonces nos vamos también a los extremos, eso lo podemos mirar, ¿verdad? Al observar nosotros las creencias, las denominaciones, las religiones que nos rodean, o aún nosotros mismos también. Cómo nos vamos a los extremos de una religiosidad, de pensar que por cosas que nosotros hacemos o practicamos vamos a obtener el favor de Dios. O los peligros que menciona el apóstol Pablo al hablar de la gracia de Dios, ¿verdad? De irnos al otro extremo y decir, bueno, pues la gracia de Dios es abundante, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando abundó el pecado, pues la gracia sobreabundó. Entonces podemos darnos nosotros ciertos permisos o ciertas licencias en nuestra manera de vivir, en nuestros comportamientos, porque Dios es bueno, ¿verdad? Y porque la gracia de Dios es abundante. Esas son las consecuencias de nosotros no dar el lugar que nosotros deberíamos de darle a la palabra de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo, al escribir esta carta a uno de sus discípulos, Timoteo,
Recordemos que esta carta el apóstol Pablo la escribe dentro de una prisión. No era raro que el apóstol Pablo escribiera dentro de una prisión, pero la diferencia es que el apóstol Pablo ya no iba a salir con vida de este encarcelamiento, y él ya lo sabía, ya había recibido la sentencia de muerte. Entonces él estaba ya nada más esperando el día en el que vinieran por él, lo sacaran de la celda, y el apóstol Pablo murió decapitado, le cortaron la cabeza. Entonces en esos momentos tan importantes, ¿verdad? Porque ¿qué diríamos nosotros si sabemos que vamos a morir? ¿Cuáles serían las últimas palabras o los últimos encargos que nosotros daríamos a nuestra familia o quien estuviera a nuestro lado? Pues estas son las palabras que el apóstol Pablo, entre otras, le dice a su discípulo Timoteo. Le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjese las palabras que utiliza antes, ¿verdad?, de darle este encargo. Le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra. Predicar la palabra, hermanos, es proclamar, ¿verdad? No pensamientos que hay en mi mente o cosas que he aprendido en otros medios. Es proclamar la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante lo que el apóstol Pablo menciona aquí cuando nos dice a nosotros como iglesia que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros? Para empezar, nosotros no podemos acceder a la salvación de ninguna otra manera si no es que primero escuchamos nosotros la proclamación del Evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación. Podemos nosotros ser salvos, hermanos, de alguna otra manera. Podemos acceder, nosotros conocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, de algún otro método o alguna otra manera que no sea por medio de la enseñanza o de la predicación de la palabra de Dios. Lo que nosotros leemos o lo que nos enseña la palabra de Dios nos dice que no podemos, que no hay otra manera. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice, siendo renacidos. ¿Qué significa renacidos? La palabra renacidos nos habla precisamente de esa experiencia por la que nosotros pasamos cuando el Señor nos salva, ¿verdad? Esto lo enseña el apóstol Pablo también en la carta a los Colosenses, y ya lo miramos en semanas atrás, cómo nosotros en la experiencia de la conversión, nosotros morimos, ¿verdad?, al mundo, al pecado, a la maldad, pero tenemos un renacimiento espiritual, un nuevo nacimiento. Pero ¿cómo es que sucede eso? El apóstol Pedro nos dice: no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Es decir, nada que sea de este mundo, dice, sino de incorruptible. ¿Y qué es eso? Incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El Señor Jesucristo, cuando enseña la parábola del sembrador, y dice: el sembrador salió a sembrar la semilla. Conocemos la parábola, y luego cuando la explica el Señor Jesucristo, dice: la semilla es la palabra de Dios. Por eso la única esperanza que tenemos nosotros, hermanos, y nosotros que tenemos el privilegio de haber conocido al Señor como nuestro Salvador, pero la esperanza que nosotros tenemos para que otras personas vengan al conocimiento de Jesucristo como su Señor y Salvador, es que ellos escuchen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué se resume el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Hay una descripción que el mismo Señor Jesucristo hace en Marcos capítulo 1, versículo 15, cuando dice:
arrepentíos y creed en el Evangelio. En eso se resume el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en que nosotros conozcamos nuestra condición como pecadores delante de Dios. Y al escuchar esa noticia, esa descripción que la palabra de Dios hace de nosotros por medio del Espíritu Santo que trae convicción a nuestras vidas, nosotros procedamos a un arrepentimiento delante del Señor y creamos nosotros al Evangelio, a la palabra de Dios, a lo que la Biblia, la palabra de Dios dice acerca de nosotros, de quiénes somos nosotros. Pero una vez que creemos en el Señor Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ¿qué es lo que sigue de ahí? ¿Cuál es el siguiente paso, verdad? Y es la preocupación que miramos en este siervo de Dios para la iglesia, que no únicamente es el hecho de proclamar el Evangelio, ¿verdad? Y que las personas crean en el Señor como su Señor y como su Salvador, y después despedirse de ellos como si nada hubiera pasado y enseguida apuntar para otra dirección. Y eso lo hemos mencionado en algunas ocasiones también, cómo existe la cultura o la costumbre de nosotros como cristianos evangélicos de decir, ¿verdad? Lo hemos mencionado en algunas ocasiones, que nosotros vamos a sembrar la semilla, ¿no? Vamos a predicar el Evangelio, vamos a dar testimonio, vamos a repartir algunos folletos y después Dios va a hacer la obra, ¿verdad? En su misericordia, entonces nos vamos para otro lugar a seguir predicando nosotros el Evangelio. Sin embargo, si el apóstol Pablo dice estas palabras, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, nos dice, porque no únicamente esa palabra nos salva, ¿verdad? Nos da la oportunidad de escuchar el Evangelio y entonces creer en él, sino que después de habernos salvado nos ayuda a nosotros a caminar en esa nueva vida cristiana y mantenernos firmes, estables como creyentes e ir creciendo, ¿verdad? Madurando en nuestra fe. Aquí mismo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y en el versículo 22, aquí mismo en el capítulo 1, dice: habiendo purificado vuestras almas. ¿De qué manera purificamos nuestras almas nosotros? Si hablamos esta palabra, la podemos traducir nosotros, ir creciendo nosotros en santidad, ¿verdad? En pureza, apartándonos de las cosas que antes practicábamos en este mundo. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a poder caminar en esa condición? Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando el apóstol Pablo dice estas palabras, la palabra de Cristo, notemos la frase: more en abundancia en vosotros. Es decir, que habite, que esté en ustedes viviendo la palabra de Dios en abundancia, ¿verdad? Demasiado, es decir, no, y hemos repetido muchas veces, hermanos, lo que escuchamos aquí este domingo no es absolutamente para nada suficiente, no es lo que nosotros necesitamos únicamente. Y yo le quiero retar, ¿verdad?, en el buen sentido de la palabra, que hagamos un ejercicio al terminar la enseñanza y cuando estemos compartiendo los alimentos, que le preguntemos a nuestro vecino, ¿verdad?, después de haber pasado algún tiempo, ¿de qué se trató la predicación? ¿No nos han preguntado en alguna ocasión a nosotros después de ir a la iglesia de qué se trató la predicación? Y nosotros batallamos, ¿verdad?, para recordar, porque no nos podemos acordar. Es parte de nuestra naturaleza humana, ¿verdad?, que somos olvidadizos, y sobre todo acerca de las cosas de Dios. Una enseñanza, una exhortación dominical no es suficiente para poder decir que la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. Amén. Si nosotros sabiéramos un servicio más en esta iglesia entre semana y tuviéramos un estudio bíblico, sería excelente, pero déjeme decirle que no sería aún suficiente para que nosotros pudiéramos decir que la palabra de Cristo mora abundantemente en cada uno de nosotros. Estaba mirando unas estadísticas acerca de la costumbre de los que se llaman a sí mismos cristianos
acerca del hábito que tenemos de la lectura de la Biblia. La verdad, las estadísticas son tremendamente tristes. Un porcentaje muy pequeño de creyentes leen su Biblia algunas veces por semana. No decimos diariamente, algunas veces por semana, ¿verdad? De la gran cantidad de los miles, cientos de miles de personas que se dicen a sí mismos cristianos, tienen un hábito muy pobre acerca de la lectura de la palabra de Dios. El texto que leímos hace unos momentos de el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, donde nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Nos hablan de una persona que ya experimentó el nuevo nacimiento, que murió al mundo, al pecado, a la maldad, y que ha experimentado el nuevo nacimiento, y de manera natural o como consecuencia nosotros comenzamos a sentir un deseo, ¿verdad?, por conocer las cosas de Dios. Comenzamos a asistir a la iglesia, comenzamos a sentir aprecio por las enseñanzas, por las predicaciones, por la lectura de la palabra de Dios. Sin embargo, sabemos también que hay una lucha dentro de nosotros, que hay una naturaleza humana, carnal, que se opone y que muchas veces nos dejamos llevar por ella. Descuidamos nuestro hábito, nuestra búsqueda de Dios personal, cada uno de nosotros, de la Escritura. Déjenme recordarles, hermanos, que la responsabilidad para nosotros como cristianos en nuestro conocimiento acerca del Señor Jesucristo es personal y es individual. Amén. Es tremendamente importante la predicación de la palabra de Dios los domingos, un día como hoy, porque Dios nos habla, ¿verdad? Escuchamos la palabra y tenemos algunas cuestiones con las que estamos nosotros lidiando, y de repente escuchamos una palabra en medio de la predicación, y aquello, el Señor nos habla y nos despierta nuestro entendimiento en cuanto al rumbo que debemos de tomar, ¿verdad? Pero la responsabilidad de alimentarnos por nosotros mismos de la palabra de Dios nos corresponde a nosotros. ¿Cómo podemos describir nosotros una vida de un buen hábito, de una buena costumbre de lectura de la palabra de Dios? ¿O cómo lo estamos practicando? Si hiciéramos la pregunta en esta mañana, ¿verdad? Si nos tuviéramos un espacio para que hubiera un diálogo, ¿verdad?, de ida y de vuelta, y un servidor hiciera preguntas al azar, ¿no?, a donde apuntara el dedo. ¿De qué manera es tu estudio, tu hábito de la palabra de Dios? ¿Por qué no nos cuentas unos instantes cómo es tu costumbre en la que tú te alimentas de la palabra de Dios? El apóstol Pablo nos está diciendo esta palabra, hermanos, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Abundancia es mucho, hermanos, abundancia es demasiado, abundancia es rebosante, abundancia es una multitud que hay dentro de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente. Hermanos, podemos estar seguros, nosotros como cristianos no necesitamos que nos convenzan, porque nosotros estamos convencidos que esta es la palabra de Dios. Cada creyente, hermanos, cada cristiano, por lo menos una vez en su vida debería pasar su mirada de principio al final de este libro que nosotros conocemos como Biblia. Cuando venimos a la iglesia, hermanos, quien sea que predique la palabra de Dios, el predicador en cualquier iglesia, en cualquier congregación, pasó un tiempo, ¿verdad?, estudiando y meditando acerca de la palabra de Dios, y se para detrás de un púlpito y comunica la palabra. ¿A quién, hermanos? Somos una iglesia pequeña, en iglesias grandes podemos decir, ¿verdad?, hay de todo tipo de personas. Bueno, hay personas que no tienen el hábito de la lectura. ¿Por qué? Porque
porque apenas van empezando o no son cristianos, no son creyentes. En este caso tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio para que crean en Él, ¿verdad? En el Señor Jesucristo. Pero también hay cristianos, hay creyentes, ¿verdad? Que tienen un mes, un año, 2 años, 3, 4 o 5 años en el Evangelio. Sin embargo, quiero decirles, hermanos, que en otras iglesias y probablemente en esta también, cuando el predicador se para detrás de un púlpito, estamos hablando cosas desconocidas para gran parte de la congregación. Cosas que no le son familiares, palabras que no ha escuchado, lugares en la Escritura donde su vista no se ha posado aún. Y esto es difícil, hermanos, cuando estamos hablando nosotros acerca de una enseñanza, ¿verdad? Y jamás nuestra vista ha pasado por estos textos. Cuando nosotros leemos la Escritura estamos familiarizados con ella, ¿verdad? No somos expertos en ella, pero estamos familiarizados. Si alguien se para detrás de un púlpito y comienza a darnos una enseñanza, nuestra mente se refresca, ¿verdad? El Espíritu Santo trae a nuestra mente textos, versículos que nosotros mismos hemos escudriñado también. Entonces, aunque el diálogo no es ida y vuelta, pero por medio de la predicación en la persona se están avivando palabras que ya antes has escuchado. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos, hermanos, el buen hábito de la lectura de la palabra de Dios? Déjenme decirles que como cristianos no tenemos otra opción. No tenemos otra alternativa que empaparnos, que leer la palabra de Dios. Como cristianos, hermanos, tenemos que ir dando pasos más hacia adelante, llegando al punto de no únicamente tener un buen hábito de leer la palabra de Dios, sino que llega un momento donde la misma necesidad de conocer más al Señor nos lleva a nosotros a sentir el deseo y la necesidad de escudriñar, de meternos, ¿verdad?, más a profundidad en la Escritura, de querer saber, de querer conocer más de la palabra de Dios. Hay personas, hermanos, y lo hemos escuchado, ¿verdad?, que dicen frases y las toman de la misma palabra de Dios. Dicen, ¿por qué tanta enseñanza? ¿Por qué tanto estudio? ¿Por qué tanto Biblia? Dice el mismo apóstol Pablo escribió que el conocimiento envanece, ¿verdad? Que la letra mata. Entonces le dijeron al apóstol Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Entonces nosotros nos vamos, ¿verdad?, por ese camino y no escudriñamos, no profundizamos en el estudio de la palabra de Dios. Porque una cosa es la lectura, que es necesaria conocer de principio a fin lo que la Escritura dice, y otra cosa es que nosotros profundicemos y estudiemos la palabra de Dios. Antes de la Reforma se le dio a llamar la iglesia protestante, la Reforma de Martín Lutero. La Biblia se leía, hermanos, en un idioma que únicamente los jerarcas de la iglesia la conocían, que era el idioma en latín. De hecho, estaba penado con la muerte si alguien del pueblo común se atrevía a traducir la palabra de Dios para poderla entender ellos mismos. Entonces venimos de una cultura, ¿verdad?, donde se piensa que únicamente los pastores o los predicadores o ciertos líderes de la congregación son los que tienen la obligación de estudiar la palabra de Dios. Pero esa es una obligación para todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos el hábito de leer diariamente la palabra de Dios? Y si damos un paso más adelante, ¿cuántos de nosotros tenemos el mejor hábito todavía de estudiar las Escrituras un poquito más a profundidad? Y si damos un paso más allá todavía, hermanos, y hablamos acerca de la meditación de la palabra de Dios, porque la lectura general es una, el estudio de la palabra es otro y la meditación es otra. La meditación de la palabra es pensar en ella, ¿verdad?
En todo momento de nuestra vida, al levantarnos, al estar trabajando, al irnos a dormir, estar pensando, estar dándole vueltas a la Escritura, a la palabra de Dios que nosotros conocemos, ¿verdad? Por medio de la lectura y del estudio, en momentos claves de nuestra vida, nosotros llegamos a la meditación de la palabra de Dios. Al razonamiento, ¿verdad? Mental y espiritual en nuestra vida, de meditar en ciertos pasajes que hemos leído, salir a caminar, a dar una caminata y pensar en un versículo en específico y darle vueltas, ¿verdad? Hasta que aquello se haga real en nuestras vidas. Si nos preguntamos qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir con esto, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, nos está diciendo precisamente esto, que estemos nosotros saturados, que estemos nosotros llenos de la palabra de Dios. Amén. Esa es nuestra guía, hermanos. Ese era el peligro que había. ¿Por qué la distorsión de una vida cristiana que no era como debía de ser? Porque no había un conocimiento de la palabra de Dios, porque había una distorsión, ¿verdad? Porque los hermanos no se estaban encargando de corroborar o de comprobar lo que aquellos falsos maestros les estaban enseñando. Porque eran enseñanzas atractivas, ¿verdad? Para el oído humano, y las estaban siguiendo, y la consecuencia es que las vidas que estaban llevando no estaban glorificando a Dios. ¿Cuál es el principal propósito por el que nosotros estamos en este mundo? ¿Se ha preguntado en alguna ocasión? ¿Por qué estamos aquí, verdad? Es una pregunta muy recurrente. ¿Por qué nosotros estamos en este mundo? Pues la respuesta nos la da la palabra de Dios. Nos dice que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Entonces la palabra de Dios nos enseña a nosotros cómo debemos de vivir para la gloria de Dios. Y continúa el apóstol Pablo diciendo, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Le decía, a veces pensamos que la responsabilidad es de los pastores, ¿verdad? En la iglesia. En el caso de los niños, que la responsabilidad es de los maestros que dan clases, que están ahorita en el salón enseñando la palabra de Dios. Pero déjeme decirle, hermanos, que la responsabilidad de la enseñanza de la palabra de Dios es de todos nosotros. Amén. Es para todos nosotros. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, leemos desde el verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El versículo 2 dice, lo que has oído de mí, ante muchos testigos. El apóstol Pablo no está diciendo lo que has oído de mi fama, ¿verdad? De mi testimonio, de la manera en que yo soy, o del tipo de persona que yo soy. No le está diciendo eso el apóstol Pablo a Timoteo. Pablo le está diciendo las enseñanzas que me has escuchado a mí, enseñarle a otros, porque Timoteo era un discípulo del apóstol Pablo. Dice, las enseñanzas que tú me has escuchado decir, que han salido de mis labios, eso mismo tú también encárgale a otros hombres fieles que sean idóneos para ellos mismos a su debido tiempo también puedan enseñar a otros. Y le repito, hermanos, esto no es una responsabilidad únicamente del pastor de la congregación o de los predicadores que hayan en una iglesia. Esa es responsabilidad de todos nosotros. Tal vez, hermanos, en esa responsabilidad algunos Dios los va a llamar a enseñar a grandes multitudes, ¿verdad? Tal vez a otros los va a llamar a enseñar a un grupo más reducido de personas.
probablemente la gran mayoría los va a llamar para que tal vez enseñen a una persona. Pero ninguno de nosotros, hermanos, nos podemos sustraer de esa responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. En algunas partes de la Escritura se menciona esta palabra hombres o hombre como el género humano, ¿verdad? Podemos decir los hombres, hablando de los seres humanos, hombres y mujeres. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo está hablando del sexo masculino. Y le está diciendo literalmente Pablo a Timoteo que esa misma enseñanza que le ha escuchado hablar a él, la misma enseñanza que él ha recibido del apóstol Pablo, tú también enséñasela a otros hombres, para que a hombres fieles que sean idóneos, para que ellos también enseñen a otros hombres. ¿Cuántos hombres sabemos aquí, hermanos? Algunos de los varones que están aquí sentados tienen a sus hijos. Mi hijo Manuel tiene a su hijo del mismo nombre por un lado, a mi nieto. Tenemos esposa, hermanos, tenemos hijas, tenemos amigos, tenemos alguien cercano al que Dios nos demanda en un momento dado que nosotros primeramente seamos responsables para que la palabra de Cristo more abundantemente en mi vida, para que yo esté capacitado, sea apto para después compartirle esa palabra que mora en abundancia en mí a otra persona. Primero la proclamación del Evangelio para que crea en Jesús como su Señor y Salvador, y después para instruirlo, para que aquel hombre llegue a ser un verdadero hombre de Dios. Amén. En la vida natural nosotros queremos que nuestros hijos y nuestras hijas sean hombres y nuestras hijas sean mujeres, ¿verdad? De bien. En la vida cristiana, hermanos, como creyentes, como cristianos, como hombres de Dios, nosotros debemos de cultivar el anhelo y el deseo de que aquellos que se congregan en nuestra iglesia lleguen a ser hombres de Dios, en quienes moren sus corazones abundantemente la palabra de Cristo. En la carta de Pablo a Tito, aquí enseguida, en Tito capítulo 2, versículo 3 al 5, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí inicia Pablo mencionando esta frase, ¿no? Diciendo las ancianas. Yo creo que nadie se va a querer poner en esa categoría, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, cuando está hablando de una mujer anciana, está hablando de una mujer que por los años que ha vivido se ha convertido en una mujer madura en las cosas de la vida. ¿Y cuántas mujeres, verdad, hay que han vivido la vida y que están capacitadas para enseñar las cosas naturales de esta vida? Pero lo que el apóstol Pablo está escribiendo, recordemos, hermanos, que estamos en el contexto de la iglesia local. Y el apóstol Pablo le está hablando anteriormente a los hombres de la iglesia. Y aquí el apóstol Pablo le está dando una instrucción a Tito, otro de sus discípulos, entre otras cosas que viene en su carta, instrucciones acerca de las ancianas que están en su iglesia. Mujeres que por el tiempo transcurrido en sus vidas han adquirido experiencia en la vida natural, pero por el tiempo que ha transcurrido como cristianas, como creyentes, en los caminos del Señor, se han convertido como las
mujeres más idóneas, más ideales, para que enseñen a sí mismo a otras mujeres. Y estas palabras que siguen enseguida, hermanos, no son muy populares definitivamente para ser expuestas, ¿verdad? El día de ayer, 8 de marzo, la celebración del Día de la Mujer, y hace de un tiempo para acá que las celebraciones de ese día se están volviendo celebraciones muy numerosas, ¿verdad? Seguramente con muchas demandas justas, ¿verdad? Acerca de la violencia, de los abusos que tristemente sufren algunas mujeres o muchas mujeres en este mundo que vivimos por causa de la distorsión, ¿verdad? De lo que es ser un verdadero hombre y de lo que es ser una mujer. Las mujeres padecen y justamente se levantan, ¿verdad? A protestar por ciertas cosas que llegan a ser justas. Sin embargo, hermanos, hay cosas que no son correctas. Y que es la ideología que este mundo, hermanos, está sembrando en las mentes y en los corazones de nuestras hijas, de nuestras niñas. El mal llamado feminismo. No recuerdo si fue en la década del siglo pasado, de los 50, cuando a la mujer se le dio por primera vez el derecho a votar y a ser votadas. Eso es una demanda, pero sí, tremendamente justa. No me cabe aquí en la cabeza, ¿verdad?, cómo es que en aquellos tiempos no se le permitía a una mujer ejercer su voto ni participar para que ella misma fuera votada. Una demanda, pero por supuesto justa. Pero hoy en día el empoderamiento de la mujer y tantas cosas con las que las están alimentando, las han llevado a extremos muy peligrosos. Miraba el otro día una cápsula de una muchachita a quien se le echaron encima, ¿no?, en las redes sociales, simplemente porque publicaba unos videos donde el agrado que ella sentía al hacerle de comer a su novio. Porque estaba mandando un mensaje terrible, ¿verdad? Porque dice, nos encasillan a las mujeres a que tenemos que cocinarle a nuestros maridos. Definitivamente las mujeres no es su papel, ¿verdad? Vamos a decir, necesito quien me cocine. En una ocasión encontré un varón cuando estábamos yendo a la colonia Borges, que tenía problemas con su esposa. Pues no eran creyentes, ¿verdad? Era hijo de una hermana que iba ahí. Entonces llegó conmigo y me dice, hermano, es que yo necesito quien me lave, quien me cocine, quien me planche, ¿sabes? Pues tú estás en el lugar equivocado. Porque no se trata tampoco de eso. ¿Pero a qué se refiere la palabra de Dios cuando primeramente les pide a ellas, ¿verdad?, a sí mismo, las ancianas, que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, primeramente recordemos que creó a Adán, ¿verdad?, primero, y le dio una tarea muy importante, que administrara la creación de Dios. Adán fue la cabeza, la corona de la creación, ¿verdad?, el ser humano, el hombre primeramente. Le dio la tarea de ponerle nombre a todos los animales, que trabajara la tierra, que cosechara, que gobernara aquel paraíso que Dios había hecho. Y después dice que hizo para el hombre, que vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, y dice que hizo una ayuda idónea para él. Es decir, esa ayuda complementaria para el hombre. La ayuda que el hombre, vital, importantísima, que el hombre iba a necesitar para poder conseguir el propósito por el que Dios lo había formado. Yo simplemente les puedo decir, hermanos, que yo no pudiera estar parado aquí detrás de este púlpito si no tuviera la
ayuda idónea que mi esposa me da. En casa, hermanos, lo único que no hago es cocinar porque no soy bueno para la cocina. Pero lavo, plancho, lavo trastes. O sea, eso no es el punto, hermanos. El punto es que tenemos un propósito como varones. Y específicamente dentro de la iglesia, hermanos, tú, varón, tienes un propósito específico al que Dios te ha llamado. Y si tienes una mujer, te ha dado la gran bendición de poner una mujer que te va a apoyar en todo para que cumplas y logres ese propósito al que Dios te ha llamado. Que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esa es la gran pregunta, hermanos. ¿Qué significa amar a nuestros maridos? Cuando el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 da la ilustración de la iglesia como la esposa, como la novia, y de Jesucristo como su marido, al terminar esa ilustración, el apóstol Pablo escribe que nosotros como maridos debemos de amar a nuestras mujeres, porque nosotros tenemos una responsabilidad, déjeme decirle, mayor aún, que se nos va a demandar un día. Y al terminar dice a las mujeres que respeten a sus maridos. En alguna ocasión, hace mucho tiempo, como congregación pusimos una enseñanza. Esta enseñanza se llamaba el ministerio principal. Y en una parte de esa enseñanza el predicador dice, yo puedo salir a la calle y me puede ir como en feria allá afuera. Hace muchos años de eso, estoy parafraseando lo que me acuerdo de la enseñanza, ¿verdad? Pero palabras más, palabras menos, decía, me pueden maltratar allá afuera, me puede tener día terrible. Pero si yo llego a casa y me encuentro con el respeto de mi esposa, eso para mí es todo lo que necesito. ¿Cuántos hijos, hermanos, han crecido observando a sus madres, faltándole terriblemente el respeto a sus padres, a sus esposos, delante de ellos, denigrándolos, diciéndole tantos adjetivos terribles y tremendos, una falta de respeto terrible hacia su esposo? O viceversa, ¿cuántos hijos han crecido viendo a los padres maltratando, humillando a sus esposas? Hay una gran necesidad en nuestro tiempo, hermanos, es de ancianas que se sienten con una mujer más joven. Si nosotros miramos a la enseñanza que se refiere, dice a las mujeres jóvenes amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Nos están hablando de todas las áreas de la vida. No podemos decir, hermanos, que hay cosas en donde tenemos una raya pintada y ahí no podemos nosotros penetrar. Yo como varón, como hombre, efectivamente tengo una raya pintada con otra mujer donde yo no puedo traspasar. Puedo llegar hasta cierto límite, ¿verdad? Pero una anciana, por la experiencia propia que le ha dado la vida, que ha tenido un marido, que probablemente ha criado hijos o sobrinos, o ha tenido personas a su cargo, la experiencia de la vida normal, natural, más la enseñanza de la palabra de Dios, porque está en su corazón
llena, ¿verdad? Con la palabra de Cristo abundando en su vida, ¿quién mejor? ¿Quién mejor que se siente a un lado de una mujer más joven para enseñarle todas estas cosas? Vivimos una época difícil para la iglesia, hermanos, en este aspecto, donde a veces no distinguimos quién es quién, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Que llega a esa mal llamada igualdad, ¿verdad? Porque definitivamente Dios no nos hizo iguales, hermanos. Ni física, ni biológica, ni emocionalmente. Espiritualmente todos somos iguales, ¿verdad? Dice la Escritura que no hay griego, ni judío, ni esclavo, ni libre. Todos somos iguales delante de Dios. No hay hombre ni varón, no hay varón ni mujer, esclavo, libre, ni griego, ni escita, ni judío. Todos somos iguales delante de Dios, pero debemos de entender, hermanos, que no somos iguales. Hombres y mujeres tenemos grandes diferencias que no son por accidente, porque Dios intencionalmente nos ha hecho así. Entonces la igualdad, hermanos, que se trata de buscar no es una distorsión de la voluntad de Dios. De tal manera, repito, que en este tiempo no podemos distinguir en realidad cuál es el papel de cada quien. Hay muchas cosas que hacer dentro de la iglesia cristiana y gran parte de lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente eso, la enseñanza de la palabra de Dios. Predicarla, enseñarla, hombres a hombres, mujeres a mujeres, hombres a hombres y a mujeres y mujeres también a otras mujeres. Pero estas palabras no son populares, hermanos, en el día de hoy que estamos viviendo, porque son escuchadas con oídos carnales, pecaminosos, ¿verdad? Causa repulsa, causa animadversión el escuchar que las mujeres, ¿verdad?, tienen que estar sujetas a sus maridos. ¿Cómo es eso? Sin embargo, es lo que enseña la palabra de Dios. Una mujer, hermanos, puede estudiar una carrera y puede llegar a ser una gran científica, una gran doctora, una gran maestra. Puede llegar a ser una gran abogada, una presidenta, ¿verdad?, como la que tenemos hoy. Pero jamás puede renunciar a lo que la palabra de Dios le ha llamado. Amén. En su casa y en la iglesia. Como tampoco lo podemos hacer nosotros como varones. Entonces el apóstol Pablo escribe en este versículo 16: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cuál es la consecuencia de que la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, hermanos? Que se nos llene la cabeza de información, o como decíamos el texto que citábamos, ¿verdad?, que nos envanezcamos, o que nos mate la letra, ¿no? Esta información nos lleva a nosotros a conocer a Dios, a conocer la voluntad de Dios y conocer a Dios mismo. Desde el mismo evangelio que nos llama al arrepentimiento y que nos dice que somos pecadores y que merecemos la condenación eterna, pero que Dios en su misericordia, en su gracia, que nos amó de tal manera, se atravesó nuestros caminos y no permitió que nosotros nos perdiéramos. Por su gracia, por su misericordia nos rescató. Poder entender estas grandes verdades y comunicarlas a las personas, ¿verdad? Que nosotros entendamos, que cada creyente que está de pie pueda entender que está ahí por la gracia y por la misericordia de Dios. Si Enrique, hace unos momentos, miles de personas murieron el día de ayer. Yo estaba mirando algunas noticias el día de ayer y un varón que es
hasta cierto punto conocido en la región. Fue acribillado a balazos en la mañana y estaban unas imágenes de él minutos antes de que eso sucediera, ofreciendo sus productos que él traía. ¿Por qué sucedió eso? Solamente Dios, ¿verdad?, lo sabe, pero ¿por qué nosotros estamos aquí aún? Estar vivos, estar respirando es parte de la misericordia de Dios, pero estar de pie delante de Él con la bendición, el privilegio de poder allegarnos a Él, de tener la entrada libre, de que podamos nosotros tener comunión con Él y le podamos conocer a través de la palabra de Dios, es una gran bendición. El ir profundizando, ¿verdad? Como dice la Escritura, siendo como niños recién nacidos, deseamos la leche espiritual para que por ella vayamos creciendo, ¿verdad? Cada vez más, conocerle más. ¿Cuál es el fruto de todo ello? El fruto espontáneo de ello, hermanos, es que surge una alabanza natural hacia Dios de parte de nosotros. Yo me siento en la silla de frente siempre en la adoración, hermanos, no volteo, me desconecto de lo que está sucediendo atrás, pero seguramente Manuel, seguramente la hermana están observando, ¿verdad? Y es natural, hermanos. Es natural la indiferencia, no es rara, pues. Es decir, a veces nos creemos, ¿verdad, hermanos? Levanta sus manos y, ¿sabes? Es imposible, hermanos, si no mora la palabra de Dios en abundancia en ti. Perdóname, la expresión es una ignorancia, ¿verdad? En el término que esa palabra significa de quién es Dios, de lo que verdaderamente ha hecho por mí. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es decir, que la alabanza surge, hermanos, como un fruto natural de algo que está sucediendo en nuestras vidas a través de lo que la palabra de Cristo está haciendo en nosotros. Escribe el apóstol Pablo en el contexto de la iglesia local lo que debiera estar sucediendo, de ver